Jóvenes, muy buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, mil disculpas por la demora. El internet está malo el día de hoy. No se conectaba. Estoy intentando desde hace rato. Esperemos que no me falle, ¿no? Si es que me salgo de la reunión,
No sé si de pronto ahí me escuchan, jóvenes. Parece que no me escuchan. Sí, Inge. Yo no les escucho. Ahí me escuchan. Sí, Inge, sí se le escucha. Allá. Y ahí parece. Bueno, pequeños inconvenientes. Estoy desde hace rato con ese problema. A ver, jovenazos. A ver, justo, jóvenes, estamos en la semana 16. Por favor, me ayuda prestando atención a la lista. Señora Ñapa. Carrillo. Carrillo no. Está en pasantía, Inge, y solo se va a unir para la exposición nomás. Ya, listo. Codena. Pues está. Pues que me digan sus nombres nada más, cuántos estén. A ver, jóvenes, díganme mejor sus nombres nada más, los que tengan aquí. Correa presente, buenos días, Inge. Exactamente, gracias, joven. Portilla. Correa, Portilla. Ya, ¿quién más? Pacha, Inge, buenos días. Buenos días, Pacha. Ormaza, Ángel, buenos días. Buenos días, Ormaza. Palomeca, Inge, buenos días. Buenos días, Palomeque. ¿Quién más? Moreno Edison, Inge, presente, buenos días. Buenos días, Moreno Edison. ¿Quién más? Hernández Inge, buenos Colcha, días. Inge. Hernández y Colcha. Aro Inge, Hernández, buenos días. Colcha. Colcha y Aro. Aro, Jairo. ¿Qué más? Soria Brian, Inge, por favor, buenos días. Pero ya mismo me tengo que retirar igualmente a pasantías. Bueno, Soria. Soria, ¿qué más? Molina, Inge, por favor, buenos días. Buenos días, Molina. Paucar, Inge, por favor, buenos días. Paucar. Vallejo, Inge, por Buenos favor, días. buenos días. Buenos días. ¿Qué más? Nadie más. Rápido. Listo, jóvenes. Entonces, bueno, para esta semana está programado lo que es la exposición de acerca de la introducción a hidráulica. Jóvenes, vayan preparando todo, entonces, para empezar con lo que es la exposición. Para esta semana es netamente introducción a lo que es hidráulica, ¿sí? Lo que es la parte de el plan de clase
igualmente les voy a mostrar y posteriormente empezaremos con las exposiciones. Cada uno la semana anterior ya les definí los temas, ¿no? Y cada uno igualmente como por afinidad hicieron sus grupos. Y la presentación para esta semana. Dime un momentito nada más. Está un poco lento este internet. No quiere cargarse rápido. Bueno, esperemos que no nos siga fallando más. Inge, no está grabando la clase. Ahorita mismo le estoy iniciando. Ya, ahora sí. Listo, jóvenes. Entonces, verán, lo que vamos a abarcar en esta exposición es estos tres planes de clase prácticamente, porque es principios básicos de hidráulica, propiedades de los fluidos, ¿sí? Vamos a abarcar todo lo que es esta partecita, ¿sí? Era netamente teoría esto, solamente teoría, por eso es lo que les dice las exposiciones. Era netamente teoría, lo que es elementos hidráulicos, bombas, válvulas, cilindros y motores, e incluso la parte de simbología, ¿sí? Cuando terminen sus exposiciones, veremos lo que son los elementos hidráulicos, circuitos hidráulicos de aplicación para hidráulica, ¿sí? La teoría lo van a exponer ustedes, ¿sí? La parte teórica. Y yo les estaré iniciando con lo que es con la parte netamente ejercicios, problemas igual de hidráulica, ¿sí? Pero sin embargo, igual lo iremos solventando dudas, preguntas que tengan dentro de las exposiciones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a abarcar es, como parte inicial, este plan de clase. Exactamente, este paso. Sí, el objetivo del aprendizaje, el tema en sí es hidráulica. El objetivo del aprendizaje, calcular correctamente parámetros físicos en un sistema hidráulico, identificando las variables reales de los sistemas para la selección correcta de los elementos de control y maniobra de los sistemas hidráulicos aplicados en procesos industriales. Como resultado de aprendizaje, define los principios básicos de la hidráulica a partir de los fenómenos físicos que intervienen para comprender el funcionamiento de la tecnología hidráulica en la industria. También simula circuitos electroneumáticos a partir del paso a paso, utilizando el simulador FluiSim y el control eléctrico industrial en secuencias electroneumáticas.
esta partecita, este resultado de aprendizaje prácticamente ya no aplica en este instante porque nosotros ya acabamos lo que es el ejercicio o los ejercicios de electroneumática. Netamente ingresamos a lo que es hidráulica, lo que les acabé de decir, ¿sí? Listo, jovenazos. Dicho eso, entonces, vamos con los primeros voluntarios. Si es que existe voluntarios, sino para ir en orden de... Inge, yo ya tengo lista ya la exposición, somos del primer grupo. Chévere, entonces. Dejo de presentar y para que presente el primer grupo. ¿De acuerdo? Ya listo, Inge, ya le presento en un momentito. Bueno, Inge, ya vamos a comenzar con la exposición. Me avisa si me escucha, Inge. Sí, sí, lo estoy escuchando. Bueno, ingeniero, Sí. buenos días, compañeros. Esta mañana vamos a presentar sobre los principios básicos de la hidráulica como iniciación en este nuevo tema. ¿Qué es la hidráulica? La hidráulica es una rama de la física y la ingeniería que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas de los fluidos. En ingeniería se usan dispositivos que funcionan con líquidos, generalmente agua o aceite, como por ejemplo los molinos de agua, acueductos, turbinas, etc. Se dice que los egipcios y los griegos ya hacían descubrimientos en este cambio. Historia de la hidráulica. Los romanos fueron los primeros grandes ingenieros de la historia europea, aplicando las teorías descubiertas por los griegos y creando las bases de la ingeniería actual. Desde el punto de vista de la hidráulica, fueron pioneros en la creación de complejos sistemas de canalización para hacer llegar el agua corriente a los edificios de las ciudades. Sin embargo, no fue hasta la llegada de Blaise Pascal en el siglo XVII que se asentaron las bases de la teoría de los fluidos, base de la energía hidráulica, con una fórmula sencilla que confirma esa teoría: fuerza igual a presión por superficie. A continuación, mi siguiente compañero. Aplicaciones que podemos encontrar en la hidráulica, que se puede presentar en la maquinaria de la industria plástica, en máquinas, herramientas, maquinaria para la elaboración de alimentos, equipamiento para robótica y manipulación automatizada, equipo para montaje industrial, maquinaria para la minería, maquinaria para la industria siderúrgica. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Bueno, mi tema es funcionamiento de sistemas hidráulicos. Cámbiale, por favor. Perdón. También está. No veo. No veo. No, si sale loco. Un ratito. Usted sí puede ver, ingeniero, la diapositiva. Se quedó congelado en la historia de la hidráulica. Exacto, ahí mismo está. Un ratito. Ven. Sí, el día de hoy me parece que exactamente por ahí cambió ya.
Me parece que no solamente es mi internet, sí hay problemas con los demás. No sé si es la plataforma o es el internet, pero algo está fallando. Ahí, ingeniero, se ve A aplicaciones, cambió a aplicaciones. funcionamiento tiene que estar. No, Es en internet, entonces. sí, no he sido solo yo. Entonces se congeló la... Ahí está, Bueno, funcionamiento. ya, Inge. Yep. Un ratito. A ver, el funcionamiento. Bueno, el funcionamiento de sistemas hidráulicos básicos. Ahora que ya se conoce sobre las presiones hidráulicas, es la hora de principio de Pascal. O sea, es sobre principio de Pascal que se va a sistemas hidráulicos. Podemos conocer la construcción y funcionamiento de sistemas hidráulicos. El sistema consta de dos cilindros que se llenan con fluidos. Estos fluidos pueden ser, perdón, pueden ser de aceites, básicamente. El fluido se llena en uno de los cilindros. Esto sería en el cilindro más pequeño, también conocido como cilindro esclavo. Bueno, pásale a la siguiente, por favor. Ya. Seguimos con el funcionamiento. Para dar inicio al sistema de hidráulico, ya que se conoce como transmisión de fuerza, se activa primero una bomba, que esta puede ser eléctrica. Esta bomba genera que el fluido circule por las toberas o por los cables, por las tuberías, dando inicio al fluido necesario para hacer actuar o mover un cilindro por defecto. Esto presenta una presión determinada, dada por el fabricante o por el que esté instalando. Bueno, por otro lado, esto de las válvulas elevadoras, la cual regula la presión de líquidos en sistemas de válvulas distribuidoras que se accionan por el operario por una palanca para que sea dirigida el fluido de líquido hacia los órganos de trabajo. Bueno, ahora vamos a lo que vendría a ser las partes. Cámbiale, por favor. Cámbiale, por favor. Ya se cambió, ya no se actualiza. No. Bueno, las partes de un sistema hidráulico son las siguientes. Son bombas, válvulas elevadoras, válvulas distribuidoras, cilindros, filtros, motores, tuberas de conexión y dispositivos. Para cada uno hay, por sí, la bomba es la que asume la tarea la que transfiere el líquido y circule por el circuito. Válvulas elevadoras es aquella que destine a regular la presión del líquido dentro del sistema. Válvula distribuidora es la que acciona el operador con una placa para que el flujo de líquido pueda ser dirigido hacia el órgano o las válvulas, el sistema hidráulico. Bueno, cilindros son aquellos que van para poder cumplir su trabajo de acuerdo con una presión hidráulica. Ya. Filtros. Su única función para la clave de la misión es ir a eliminar las partículas pequeñas que presentan en el líquido. Esto puede ser cualquier viruta, cualquier tipo de acerrín o cualquier partícula que pueda afectar en el sistema. Bueno, motores pueden hacer parte del sistema para poder mover la presión definitiva para cumplir el trabajo según la presión hidráulica. Tuberías y conexión se usan para que el líquido circule desde el depósito a los órganos de trabajo. Y el depósito, su función es la de almacenar el líquido de trabajo que puede ser el aceite, por ejemplo. Ahora, tipos de fluidos, cámbiale por. No se cambió. Ahí se cambió. Ahí sí, se cambió. Tipos de fluido. Bueno, los tipos de fluidos hidráulicos son un gran grupo de líquidos compuestos. Muchas de estas sustancias son químicas. Son usados para transmitir automáticamente en automóviles, frenos, servodirecciones, vehículos de elevación de carga, tractores, niveladores, máquinas industriales y aviones. Bueno, en estos tres vamos a mencionar tres grupos de aceites, que son los más comunes. Aceite mineral, el ester de organofato y poliafenilina. Y una cosa importante que debemos tomar sobre los fluidos.
La exposición a los fluidos hidráulicos ocurre principalmente en el área de trabajo. En caso de ser bebidos ciertos líquidos o fluidos hidráulicos, esto puede causar la muerte del ser humano. O también puede ser esto, al ingerir o respirar ciertos tipos de fluidos hidráulicos, pueden producir daños en los tejidos, nervios, etc. Esto se ha probado tanto en animales como ha sido experimentado en animales. Bueno, también podemos constatar que ciertos tipos de líquidos hidráulicos pueden irritar la piel, los ojos. Estas sustancias se han encontrado por cada 10 pruebas en varios sitios, que son 1.148 sitios de la lista de la prioridad nacional, identificados como la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, que se deriva por EPA, por sus siglas en inglés. Esa es mi presentación. Ingeniero, mi siguiente compañero, como también se encuentra en prácticas, él me envió el video. No sé si presento la grabación de él explicando su parte, o les subo o les comparto el link. ¿Qué tiempo tiene de video? 5 minutos. 5 minutos. O les Sí. comparto el... Si ustedes demoraron los dos en 5 minutos, Es el que como... joven, ¿qué grabaría? Eso mismo, como grabó, creo que aumentó un poco más. A ver. Muéstrele ya. Ya le Si es presenté. si es que está algo fuera del contexto, le paramos el video. Listo, ingeniero, ya le presento. Me parece que yo les di temas específicamente, ¿no es cierto? Me parece que otro grupo tiene fluidos específicamente. Sí, ustedes intervinieron en lo que es la parte de fluidos, pero así brevemente. El siguiente grupo tiene que darme lo que es fluidos, lo que es la parte de si son monogrados, multigrados, qué tipos de fluidos se utiliza, todo eso, ¿no? Para el siguiente grupo. Tiene que darme características, si las características son buenas, malas, para poder utilizar lo que es en los diferentes en las diferentes maquinarias y en la industria. Sí, por favor, no me vendrán solamente con teoría a dar lectura y nada más. Ya, Inge, le presento el Sí, video. preséntale. Parece que yo estoy escondido, nomás no se escucha nada. Vamos a analizar tres de las características más principales que hacen que la energía hidráulica sea una energía renovable y sea una de las más utilizadas en el mundo entero. Como primero tenemos la rentabilidad. La rentabilidad es básicamente la energía que posee la mejor relación entre energía producida y la consumida. Durante el funcionamiento de una planta, se estima que en una central hidroeléctrica se produzca unas 200 veces más la energía de la que se emplea en tareas de economía. A ver, póngale, párele un momento. Ya, Ya, el joven prácticamente está hablando de la energía renovable. Yo les había dicho de la hidráulica y prácticamente el joven está hablando de la electrohidráulica. Sí, está fuera de contexto. No tiene nada que ver con la parte introductoria de la hidráulica. Sí,
el joven comienza a hablar de la energía hidráulica. Si bien es cierto, estamos ingresando recién a la parte hidráulica. Tiene que darme lo que es con contexto de netamente hidráulica. No tiene nada que ver, bueno, en estos momentos no tiene mucho que ver con la energía renovable, no tiene nada que ver con la Con las energías limpias. electrohidráulica y todo eso. Nada de energías limpias ni nada de eso. Sí, en ese momento estamos netamente en lo que es hidráulica, introduciendo recién a lo que es hidráulica. Ya el joven ya está ya un poco más avanzado. Entonces está fuera de contexto ese video. Sí. No tiene nada que ver con la parte de introducción a la hidráulica. Por el momento no. Ya. Eso sería todo. A ver, jóvenes, usted me hablaba lo que es la parte de la parte de la introducción de la hidráulica y también me hablaron sobre lo que es la parte de fluidos. Sus principales, ¿cuáles son sus principales características de los fluidos? Para cualquiera de los dos. Deben ser líquidos con una con un espesor o una viscosidad determinada para diferente acción que tenga. Sí, no es espesor, es viscosidad, ¿no? Netamente es viscosidad, no es espesor. Recuerden que el fluido no tiene espesor. El fluido tiene volumen, más no espesor. Sí, no se confundan en esa parte. A ver, a partir de qué año se introdujo prácticamente en la industria lo que es la parte de la hidráulica. Usted también me habló en esa parte. En el siglo XVII, con los acueductos y esas cosas, bombas de agua, los molinos, ahí comenzaron. Ya, a partir del siglo XVII se introdujo lo que es la parte del movimiento hidráulico, se podría decir, a través de lo que son lo que acaba de decir, a través de bombas, igualmente mediante fluidos, ¿sí? Molinos de viento. A través de eso ya se vino introduciendo o se vieron datos estadísticos donde el fluido daba movimiento a ciertas partes, a ciertas maquinarias, ¿sí? Y con la investigación se fue introduciendo lo que es la parte de la hidráulica en las industrias, ¿sí? Las dos partes estaban bien la exposición, pero la del señor estaba fuera de contexto, como les digo. Sí. Bueno, esta calificación o esta exposición es mediante rúbrica, ¿no? Les voy a presentar lo que es la parte de la rúbrica. ¿Me confirman si es que están observando? Sí, Jesús. Ya. Nombres. Portilla, Yanko. Y ya. ¿Más? Carrillo, Jonathan. Dicho. Jonathan. ¿Alguien más? El Soria, compañero Brian Soria. Soria, Brian. Soria, Brian. Listo. Ya, bueno, lo demás, esta es la parte de la rúbrica de mantenimiento. Como pueden observar, la parte de la rúbrica es en general, no es específicamente netamente de la asignatura. Es una rúbrica general que yo lo aplico para todas las disposiciones. Por ejemplo, aquí dice: el expositor saluda, se presenta, dirige la clase de una manera muy efectiva con el material didáctico. Sí, prácticamente sí iniciaron saludando, y lo que es el señor, no sé si saludó el otro del video, no sé si saludó o no saludó, pero igualmente
no se le escuchaba nada. Sí, dejémosle allá. El estudiante logra comunicarse de una manera clara y precisa. Bueno, bueno, ahí sí dejémosle 1.5 porque de igual manera el otro compañero, el tema estuvo fuera de contexto. Así es que no se logró, no logró realizar su exposición de buena manera. Sí, les pusiera 1, pero no les voy a bajar tanto. A ver, ¿qué dice aquí? El estudiante muestra congruencia en las ideas que desea expresar y hacer que el interlocutor logre comprender con facilidad la información. El estudiante intenta dar congruencia a sus ideas para lograr que el interlocutor entienda la información que desea. El estudiante no logró. En esta parte, ustedes son un grupo y esta parte les afecta a todos, ¿no? El joven no logró prácticamente ordenar sus ideas, sí, porque el tema, igual, repito, el tema estuvo fuera de contexto. No iba con la parte de la introducción. Durante todo el tiempo miran la cámara. Chuta, y sin fregados, porque el uno encendió y el otro no. Al inicio yo les había dicho que para las exposiciones tienen o mejor dicho, para cualquier pregunta, cualquier introducción, les había dicho que ustedes enciendan la cámara. ¿Se acuerdan? Dije, en mi caso, si yo prendo la cámara, es como que la computadora se ralenta, se hace más lenta, dije. Se ralentiza y comienza a seguir fallando. Ese es el problema del internet, por el problema de las megas, por eso Por es. eso no le prendí la cámara, dije. Ya, bueno, no hay problema, entonces cambiémosle. Listo. Ayuda de material. El estudiante expresa con claridad las recomendaciones. No hubo recomendaciones. El estudiante expresa mediante las conclusiones y recomendaciones. No hubo recomendaciones ni conclusiones. Sí. Si es que yo les pregunto de dónde sacaron las investigaciones o la bibliografía, tampoco la tienen, ¿no es cierto? Sí. ¿Tienen o no tienen las bibliografías? Tomen en cuenta que cualquier trabajo realizado, ya sea investigativo, sea investigativo, sea de donde sea. Permítame un ratito ya. Mil disculpas, jóvenes. Comienzan a seguir llamando y no sé de quién se trata. Ya. Nuevamente, jóvenes, para cualquier consulta, cualquier investigación, cualquier paper, ustedes tienen que tener unas fuentes de investigación. Sí, ustedes no pueden sacar de un o de cualquier parte del internet. O sea, pueden sacarlo, sí, de cualquier parte del internet, pero tienen que tener la debida referencia de dónde sacar, de qué libro sacar, de qué paper, de qué proyecto, de qué fuente de internet, sí, la sacaron. Porque si no, caso contrario, eso es plagio. Sí, ya les han de haber dicho eso en proyectos. Sí, no tienen fuentes de bibliografía. Porque lo Entonces, que pasa es en mi parte yo sí tengo la fuente, pero tengo en Word, pero no le subí a la diapositiva. Por el momento ahorita no cuento con ese, con el documento, si no, sí le enviara de lo que se hizo la consulta. ya, Ahorita estoy en pasantías, entonces no olvides esa parte, Ingeniero, yo también tengo igualmente mi bibliografía. Para enviarle el informe de igual manera y enviarle toda la disposición en un documento de Word. en las presentaciones tienen que presentar jóvenes. Y de ahí, bueno, igualmente les voy a dar apertura para que suban, pero por el momento su calificación es esta. ¿Sí? Listo, jóvenes. Preguntas, dudas, llantos, quejas. No hay. No, Inge.
Ya, listo. Siguiente grupo, por favor. Inge, disculpa, me voy a desconectar por el momento, es que estoy en pasantía. Ya, listo, no hay ningún problema. Solamente las exposiciones y pueden retirarse. Hasta luego. Siguiente grupo. Ninguno más quiere arriesgarse. Segundo grupo, me parece que era. Segundo grupo es propiedades de los fluidos hidráulicos. ¿No está aquí el segundo grupo? Sí, Inge. Ya, jóvenes. Vamos ahí. Ya, Inge, un ratito. Ya están poniendo ya las bibliografías y las conclusiones. Mami. Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. Nosotros le vamos a hablar sobre las propiedades de los fluidos hidráulicos. Siguiente. Puedes pasarle pantalla. Objetivo. Actuando como fluido de transmisión de potencia, el fluido debe ser circular fácilmente por el circuito, con la menor pérdida de carga. Siguiente. Ya. Fluidos hidráulicos. A continuación se va a exponer sobre las propiedades de los fluidos hidráulicos, que les permitan realizar las funciones fundamentales y cumplir con algunos o todos sus requisitos de calidad, en lo cual sería que la propiedad del fluido sería el aceite que posee en mayor o menor medida de todas las propiedades cuya importancia es examinaremos, como la viscosidad. La viscosidad es la medida de la resistencia del fluido a la circulación del mismo. Con facilidad su viscosidad es baja. También se dice que dicho fluido o tiene una consistencia o cuerpo. Con fluido que circula con dificultad, que tiene una viscosidad alta. También se dice que es grueso o tiene mucha consistencia. Punto de fluidez. El punto de fluidez es la temperatura más baja a la que puede fluir un líquido. Esa temperatura es una especificación muy valiosa en los casos en que el sistema hidráulico vaya a sufrir el riesgo de temperaturas sumamente bajas. Siguiente. La compresibilidad. Sabemos por la física que los gases se comprimen de un modo notable, que los líquidos son poco compresibles y que un líquido es tanto más compresible cuando es mayor su viscosidad. Como dato orientativo se puede decir que los aceites minerales en volumen de 100 litros de fluido a la temperatura de 20 grados centígrados se son sometido a una presión de 100 bar. Experimenta una disminución de un volumen de 0.7 litros, es decir, que tendrá un volumen de 99.3 litros. También tenemos que el poder antiespumante. Esto se puede decir que causa o motivo el aire u otro gas que se mezclan con el fluido hidráulico y se produce una espuma durante el funcionamiento de las instalaciones y las acciones de trabajo, y con aparición de mucho ruido. La formación de un esquema depende de la dispersión del aire en el fluido del aceite. Esa ha sido mi parte.
A continuación, mi compañero. Ya, buenos días, buenos días, ingeniero, buenos días, compañero. Ya les voy a presentar, bueno, yo les voy a hablar sobre el poder antiespumante. Dice que es la capacidad que posee el fluido para mantener el agua separada del mismo. En la mayoría de los sistemas se pueden tolerar pequeñas cantidades de agua. De hecho, ciertos componentes antioxidantes favorecen cierto grado de emulsificación. Si existe mucha agua en el fluido, se fomentará la acumulación de contaminantes que pueden originar una aceleración en los desgastes. La resistencia al envejecimiento. La acción del oxígeno del aire, oxidación o la unión química con los oxígenos reduce gravemente la duración en servicio de un fluido. Los aceites derivados del petróleo son particularmente susceptibles a la oxidación, ya que el oxígeno se cambia fácilmente tanto con el carbono como con el hidrógeno, que son elementos que están constituidos en el aceite. El punto de congelación. El punto de congelación se refiere que debe asociarse la viscosidad en frío y corresponde a aquella temperatura a la cual el líquido deja de fluir libremente. Punto de anilina. Es un dato muy importante cuando se utilizan juntas que perturbarán o neopreno, ya que la anilina tiene un poder disolvente que hincha o endurece las juntas en las guarniciones interiores de las tuberías flexibles. El punto de inflamación o combustión. La temperatura a la cual surge la llamarada repentina sobre la superficie del aceite cuando se aproxima, allí se llama o se salta una chispa. No importa que la llama se apague inmediatamente después, si se mantuviera ya no estaríamos ante un punto de inflamación. Untuosidad. La propiedad de los fluidos hidráulicos o aceites que caracterizan el poder de cada uno de ellos se adheriza a las superficies metálicas necesitadas de lubricación. Índice de viscosidad. Es un número arbitrario que indica el cambio de viscosidad del fluido a variar la temperatura. Cuando mayor sea el índice de viscosidad, menor será la variación de la viscosidad con la temperatura. Bueno, antes de pasar a esta diapositiva, igual hay algunas propiedades más que serían la densidad. La densidad es una propiedad de la materia, que sería la propiedad de una materia, como relación a la masa de un objeto dividida por un volumen. La presión, que es la fuerza ejercida sobre en una unidad del área. El peso específico es la sustancia por unidad de volumen. Eso sería de mi parte, Inge. Pochita, te toca. Bueno, Inge, en esta parte del aceite HL, según la norma DIN 51524, dice que los aceites HL son aceites combinados en los cuales mediante mediante las sustancias se mejora la resistencia al envejecimiento y se aumenta la protección contra la corrosión. El aceite HLP, según DIN 51524, ofrecen al respecto de los HL una mejor protección contra el desgaste. Contienen inhibidores de envejecimiento y aditivos a la corrosión y sustancias adicionales para disminuir el desgaste. El aceite HB, para los equipos sometidos a fuerte variación de temperatura o bajas temperaturas ambientales, por ejemplo, expuesto a la intemperie, deben emplearse aceites con mayor índice de viscosidad
denominados los aceites H20. El aceite HLPD. Estos aceites contienen aditivos, detergentes y dispersantes. Con estos aditivos se logra desprender los sedimentos y mantener la suspensión las impurezas, por ejemplo, el envejecimiento y la abrasión. Listo. Bueno, esto es de la parte de mi compañero que no pudo asistir. No sé si lo puedo presentar el video, Inge. Le envío de igual manera la presentación. Sí, Inge, sí tengo la presentación. ¿Qué tiempo tiene? Casi 3 minutos. Vamos a ver, de igual manera que el otro grupo, ¿no? Si es que está dentro del contexto, le damos, le dejamos el play, si no, ya le cortamos. Inge, no sé si me puede confirmar si ya están viendo la pantalla. Está presentando. Sí está presentando, pero no aparece ningún video. Ahora sí. Un ratito, Inge, lo que pasa es que el internet es lento. Sí, el de todos míos, el mío también igual amaneció hoy día, sí. Nosotros los compañeros podemos leer un poco sobre qué es el fluido hidráulico. Es un líquido transmisor de potencia que se utiliza para transformar, controlar y transmitir los esfuerzos mecánicos a través de una variación de presión o de un flujo. ¿Para qué se utilizan estos fluidos hidráulicos? Pues estos fluidos hidráulicos son utilizados tanto en automóviles, en trenes, en vehículos de levantar carga, tractores, niveladoras, máquinas industriales. Algunos de estos fluidos son producidos de petróleo crudo y otros son manufacturados. En este de los fluidos hidráulicos pues encontramos la ley de Pascal, que dice que toda presión ejercida sobre un líquido confinado es transmitido sin pérdida por igual a todos los puntos de su masa y actúa con fuerzas iguales sobre áreas iguales. Dentro de estos fluidos hidráulicos pues son sus propiedades. ¿Qué propiedades encontramos aquí? Pues encontramos viscosidad apropiada, variación mínima de viscosidad con la temperatura, estabilidad frente al cizallamiento, baja comprensibilidad, buen poder lubricante, buena resistencia a la oxidación, estabilidad térmica e hidrolítica, propiedades antiespumantes y la ausencia acción nociva.
Estas son algunas de las propiedades de estos fluidos. Muchas gracias. Ya, Inge, listo para terminar, ya vamos a dar las conclusiones y mostrar la bibliografía. Listo, Inge. También para acotar, también tenemos que los aceites que tienen el sufijo de W de las viscosidades cinemáticas en los intervalos indicados a 100 grados centígrados. Tenemos también las normas de las siguientes aplicaciones en SAE. La SAE J300, que significaría clasificación de viscosidad de aceite por motor. La SAE J306, que sería la viscosidad de lubricación de transmisión manual y de eje. La ACTM D445. Esta nos dice que es el método estándar de la prueba para la viscosidad cinemática de los líquidos transparentes y opacos. La ACTM 446. Estas especificaciones estándar e instrucciones de operaciones para viscómetros cinemáticos capilares de vidrio. También tenemos otra norma que es ACTM D2602. Es el método de prueba estándar para la viscosidad aparente de aceites para motores o baja temperatura, utilizando un similar de manivela fría. La conclusión sería que se concluye que al saber qué tipo de viscosidad va a tener nuestro fluido, puede ayudarnos mucho, ya que es lo más importante en cualquier máquina o equipo. Listo, Inge, eso ha sido nuestra presentación. Aquí les presento la bibliografía de donde sacamos la información. Ya, listo. Eso sería todo, ¿no es cierto? Ya. Cuéntenme acerca de lo que es la parte. Ahí me hablaban de viscosidad, de las normas DIN, normas de HL, normas SAE. En sí, ahí aplicaron todo lo que son las normas. Cuénteme, las normas, la SAE 20W50, ¿dónde se aplica? ¿En qué lugares se aplica? En pocas, ¿en qué clima lo podemos trabajar el SAE? SAE 20W50 o el SAE 50. Para cualquiera de los dos. Sería para climas como en la Amazonía, Inge. Climas como la Amazonía, clima cálido. ¿Sí o no? Creería que sí. Creería, ¿estás seguro? ¿Verdad que ustedes dijeron esas nomenclaturas? SAE, normas DIN, HTML, HL. ¿De dónde sacaron todas esas siglas? Eso sacamos de un PDF. Ya sacaron de un PDF. Ya, pero ¿qué significan esas siglas? Deben significar algo. Bueno, las siglas en inglés SAE son americanas, ¿no? Por si acaso. El SAE 20W50 es utilizado tanto en clima cálido como en clima frío. Sí. Cada norma o cada letrita que lo tienen ahí es la viscosidad, como lo dijo el señor Pacho. Sí, es la densidad o la viscosidad que tiene al momento de ejercer presión o al momento de ejercer fluido. Sí, recuerden que nuevamente la viscosidad no tiene espesor,
solamente es viscoso, de acuerdo a lo que es la densidad, su densidad, volumen. Sí, en esta parte se utiliza lo que es ya los cálculos de la densidad, cálculos de volumen, presión. Sí. Dentro de eso tenemos lo que son las propiedades mecánicas también del fluido. Sí, dentro del fluido tenemos si son monogrados o multigrados. Monogrados tenemos para lo que es la utilización en clima frío. Multigrados tenemos lo que es la utilización en climas cálidos. Sí. Por eso viene la nomenclatura SAE-W50, SAE-W10, SAE-W30, SAE-W2050, así sucesivamente, por la densidad y por las propiedades que tiene cada fluido. Sí, para no presentar todo lo que ustedes me presentaron, hay una tabla donde da la densidad de cada propiedad de acuerdo a las normas. Sí, esa tablita debieron ustedes buscar si de ahí se defendían totalmente jovenazos. Sí. Tenemos lo que son, como habrán visto, y lo que más se utiliza aquí en el Ecuador, es los monogrados para lo que es en clima, nuevamente, los monogrados lo que son para climas fríos y los multigrados, tanto para clima frío como para clima cálido. Sí, ¿por qué se le denomina multigrados? Porque tienen una propiedad o tienen propiedades un poco más incluidas lo que es viscosidad, lo que es densidad, lo que es volumen, sí, para que tenga su mejor funcionalidad. Sí. Dentro de eso tenemos la utilización de este tipo de aceites o este tipo de fluidos tenemos para lo que es, para los vehículos, para la maquinaria pesada, ¿sí? Para bombas, ¿sí? No me voy a meter un poco más a profundidad lo que son bombas, ¿no? Solamente les llego hasta ahí, hasta que el otro grupo exponga. Sí, como ven o como habrán visto en las consultas tenemos un sinnúmero de aplicaciones. ¿Y dónde están esas aplicaciones? Tampoco lo han expuesto, señores. Sí. Todo eso debieron ustedes presentar. De pronto ahí, este tipo de aceite es recomendado para tal maquinaria. O este tipo de aceite no es recomendable de acuerdo a su viscosidad, no es recomendable por decirlo así, para el torno, o no es recomendable para una prensa hidráulica. Sí. Bueno, jóvenes. Ya, listo, jóvenes. Y referentemente, jóvenes, si es que ustedes toman texto de un libro o fuentes de internet, tienen que referenciar en el texto mismo. Sí, tanto como cita corta o como cita larga. ¿De acuerdo? No me voy a meter a la parte de proyectos. Listo. Pero deben referenciar de esa manera. Si no, nuevamente, jóvenes, todo es plagio si no tienen referenciado. Si es que, obviamente, si es que es parafraseado por parte de ustedes, obviamente ahí sí no van a tener o no es obligado referenciar. Pero si es que ustedes cogen control C, control V de algún texto, de algún PDF, como me dijo el señor Pach, es de un PDF. Entonces debió haber estado la referenciación de ese PDF, porque asumo que de pronto ustedes utilizaron el PDF de una investigación que ya estuvo realizada. Ya listo, como les digo, no me voy a meter a profundidad a proyectos, es solamente algo por ahí nomás. Procedamos. Preguntas, dudas, inquietudes, llantos, lamentos. ¿Ninguno?
Hasta este momento sí está entendido lo que es fluido, lo que es las propiedades de los fluidos, ¿o tienen dudas? Señor Correa, Dígame, Inge. ¿qué es fluido? Es un líquido que se mueve por ciertos conductos y dependiendo de su presión genera una cierta fuerza en el sistema hidráulico. Señor Vallejo, gracias, señor Correa. Señor Vallejo. Sí, Inge. ¿Qué es densidad? La densidad es ¿cómo decirlo? La viscosidad que tiene el fluido que se va a utilizar de pronto para realizar algún tipo de operación. Ya, por ahí va. Señorita Emily, Sí, Inge. ¿qué tipos de propiedades tenemos? La viscosidad era, ¿verdad, Inge? Sí, es una propiedad. Ya teníamos también la manera de que se va a utilizar, en qué cantidad. ¿Qué más podría ser? La densidad necesaria, la masa, el volumen. Es Inge. Sí, propiedades, propiedades de los fluidos. Ya, listo, jóvenes. Me parece que sí están atentos en la exposición. Vamos a proceder a calificarles a los jovenazos. Grupo 2. Nombres jóvenes, señor Paucares, ¿no? Sí, Inge. Paucar Jefferson, creo que ¿no? Sí. Listo. Siguiente, Pacha. Pacha. Alexis. Y el señor Tapia. Tapia Michelle, creo que es. Listo. A ver, vamos a ver. En la presentación saludaron, presentaron, dijeron, bueno, digamos que dijeron bien la clase. Dejémosla ahí. Habilidad para comunicarse. El estudiante logra comunicación de manera clara y precisa. Su clase para que el interlocutor logre entenderse. Solamente leyeron, ¿no? Por si acaso. Les suelto un poco más de desarrollo de la clase. Sí, de la exposición, mejor dicho. Solamente se pusieron lectura. Recuerden que una imagen habla más que todo. Sí. Yo lo que les he venido recomendando es que no pongan tanto texto. Pongan una imagen. De esa imagen vayan desarrollando su exposición. Sí, como recomendación para su defensa. No pongan tanto texto, ¿sí? Solamente el texto lo recomendable. No lo pongan en toda la diapositiva. 2, 3 líneas exagerado y de ahí pueden ir desarrollando su clase. ¿Sí? El estudiante muestra congruencia en las ideas que desea expresar. Me falló un poco ahí. El estudiante intenta dar congruencia a sus ideas para lograr que el interlocutor entienda. Por ahí estuvo tratando de dar sus ideas ahí el señor Aucar. Durante todo el tiempo sí encendieron la cámara, pero el señor Pacha más estaba
preocupado por dar lectura de lo que tenía más antes que nada más. Pero bueno, dejémosle ahí. El estudiante expresa con claridad las recomendaciones. Se podría decir que sí, trataron de dar una buena recomendación. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde se sumó de más? Aquí está. 2, 1.5, 1.5, 2, 5. Ya, listo, jóvenes. ¿Preguntas, dudas? Esa sería su nota. No estaba presentando en la pantalla, Inge. Ah, no estaba presentando. Pero ya después que termina, ahí me dice. ¿Está observando? Sí, Inge. Ya. Esta sería su nota, ¿no? Ya, Inge, muchas gracias. Ya, listo, jóvenes. Siguiente grupo. Mi grupo, Inge, por favor. Grupo 3. Sí, Inge. Vamos. Ya, Inge. Ya Ya dije, puedes empezar, por favor, compañero. buenos días compañeros, buenos días ingeniero. Nuestro grupo es el número 3, que el tema a tratar va a ser sobre los elementos hidráulicos. Ya, siguiente. Primero que nada vamos a saber qué es un sistema hidráulico. Un sistema utiliza un fluido de baja presión para accionar una maquinaria o mover componentes mecánicos. Ya. El movimiento está controlado de piezas o la aplicación controlada de fuerzas es requisito común en las industrias. Estas operaciones se realizan principalmente utilizando máquinas eléctricas o motores a diésel, gasolina y vapor. Ya. Los fluidos encerrados son los líquidos y gases. También se les puede utilizar como motores principales para proporcionar movimiento y fuerza controlada a los objetos o sustancias. Ya. Ahora vamos a ver qué es un fluido hidráulico. Un fluido hidráulico es el medio a través del cual un sistema hidráulico transmite su energía y teóricamente se puede utilizar en cualquier fluido. Ya. Sin embargo, debido a la presión de operación es de 3.000 a 5.000 psi, para la mayoría de los sistemas hidráulicos generan en combinación con las condiciones ambientales y los estrictos criterios de seguridad bajo los cuales deben de operar el sistema, el fluido hidráulico que utiliza debe tener las siguientes propiedades. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, y como ya les mencioné, ahí tenemos el aceite, el agua y los sólidos. Ya. En la imagen de la derecha podemos ver que ahí están 100 libras de presión que están saliendo y, y la entrada sería que son las 10 libras de presión. Ya. Ahora vamos a ver sobre las propiedades del fluido hidráulico, que son el alto punto de inflamación, la viscosidad adecuada, las propiedades del lubricante, la capacidad térmica o conductividad. En el alto punto de inflamación, nos dice que no debe de producirse la ignición del fluido a las temperaturas normales de funcionamiento de los componentes circundantes. En la viscosidad adecuada, los sistemas hidráulicos deben funcionar eficientemente en un amplio espectro de temperatura. Ya, en las propiedades del lubricante, el fluido hidráulico actúa como lubricante para las bombas del sistema. El fluido debe tener propiedades anticorrosivas y ser térmicamente estable.
En la capacidad térmica o conductividad, el fluido hidráulico actúa como refrigerante del sistema y el fluido debe ser capaz de absorber y liberar calor fácilmente. Ahora vamos a ver qué es un elemento hidráulico. Nos dice que es un grupo que genera presión, el sistema de mando y el actuador. El grupo generador de presión es el órgano motor que transfiere la potencia al actuar para generar el trabajo. Mientras que la regulación de esta transmisión de potencia se realiza en el sistema de mando, que está formado por una serie de válvulas limitadoras de caudal y de presión, distribuidoras de bloque, etc. Ahí podemos ver en la imagen sobre un filtro de aspiración, que en la parte de arriba tenemos el cilindro, el elemento en la red de distribución, un motor, una bomba, un filtro de retorno y un dispositivo. Ya. Los elementos hidráulicos están formados por una serie de dispositivo, bomba, y en la parte de las bombas se clasifican en dos, en las bombas centrífugas y en las bombas de pistón. En el dispositivo, se refiere a retener un volumen de fluido que transfiere calor al sistema, permitiendo que los contaminantes de sólidos se aceiten y facilitan la liberación de aire y humedad del fluido. Una bomba transmite la energía mecánica a la energía hidráulica. Ya. Las bombas hidráulicas funcionan creando un vacío en la entrada de la bomba, forzando el líquido de un dispositivo de una línea de entrada y la bomba. En las bombas centrífugas tenemos que se utiliza energía cinética rotacional para entregar el fluido. La energía rotacional proviene normalmente de un motor o de un motor eléctrico. En las bombas de pistón, es una bomba de émbolo positivo, que también se conoce como bomba de desplazamiento positivo o bomba de pistón. Otros elementos también tenemos que son las válvulas, los actuadores, los cilindros hidráulicos y los motores hidráulicos. En las válvulas se utiliza un sistema de arranque, detener y dirigir el fluido y dirigir el flujo del fluido. En las válvulas hidráulicas están compuestas de paletas o carretes y pueden ser accionadas por medios neumáticos, hidráulicos, eléctricos, manuales o mecánicos. En los actuadores son un resultado final de la ley de Pascal. Aquí es donde la energía hidráulica se convierte de nuevo en energía mecánica. En los cilindros hidráulicos, nos dice que es un mecanismo que convierte la energía almacenada en el fluido hidráulico en una fuerza utilizada para mover el cilindro en una dirección lineal. En los motores hidráulicos, la conversión de la presión y el flujo hidráulico en par o fuerza de torsión, y luego en rotación es la función de un motor hidráulico, que es un actuador mecánico. El uso de estos es bastante adaptable junto a los cilindros hidráulicos y las bombas hidráulicas. Los motores hidráulicos pueden unirse en un sistema de accionamiento hidráulico. A continuación, mi compañero. Buenos días, ingeniero. A mí me toca exponer sobre los elementos hidráulicos. Mientras que algunos motores hidráulicos funcionan con agua, la mayoría hoy en día son impulsados por medio de hidráulico. Como podemos apreciar, hay algunas imágenes donde podemos ver cómo circula el fluido y la presión, y cómo lo pueden ahí ir bloqueando, ya sea el fluido y la presión. En la imagen de la parte derecha podemos observar todos los componentes y equipos que se encuentran en los elementos hidráulicos. Siguiente.
La clasificación de los elementos hidráulicos y sus partes. Elementos generadores de energía. Tanto si trabaja con aire como un líquido, se ha de conseguir un fluido que transmita energía para el sistema. Es utilizado un compresor, mientras que en el caso de la hidráulica se recurre a una bomba. Tanto el compresor como la bomba de ser accionados por medio de un motor eléctrico o de combustión interna. Elementos de tratamiento de los fluidos. En el caso de los sistemas neumáticos, debido a la humedad existente en la atmósfera, es preciso proceder al secado del aire antes de la utilización. También será filtrarlo y regular su presión para que no se introduzcan impurezas en el sistema y sobrepresiones que pudieran perjudicar el funcionamiento. Estos sistemas hidráulicos trabajan en circuito cerrado. Siguiente. Los elementos de mando y control los podemos apreciar tanto en el Fluency, en este software, tanto en el sistema neumáticos como hidráulicos. Se encarga de conducir de forma adecuada la energía comunicada en el compresor con la bomba hacia los elementos actuadores. ¿Qué son los elementos actuadores? Son los lineales y los motores que tienen movimientos rotatorios. Siguiente, por favor. Ahí podemos apreciar lo que son los símbolos de los elementos y componentes neumáticos. Ahí puedes ampliarle un poquito. Por ejemplo, ahí podemos ver en el lado de la parte izquierda los símbolos, la denominación. Ya les pasó el documento, yo me descargué un PDF. Hija, ¿les puedo enviar? Sí, no hay, Bueno, no ahí hay, puse no hay, casi no hay los ningún más problema. generales. Ya le envié. Siguiente. Ya, bueno, ahí es lo mismo, los símbolos y la denominación de cada uno de los componentes hidráulicos. Bueno, gracias, esa es mi exposición. Ya, buenos días, compañero ingeniero. Les voy a seguir exponiendo acerca de la aplicación de los sistemas hidráulicos. Bueno, se dice que las aplicaciones se utilizan principalmente en el control de precisos en fuerzas mayores. Tenemos como, por ejemplo, en el campo industrial, que sería nuestro primer componente. Especialmente en la maquinaria de procesamientos de plásticos, incluso también en la fabricación de aceros y en la extracción de la primaria de metales. Tenemos la línea de producción automatizadas en las industrias de máquinas de herramientas, en las industrias papeleras, cargadoras, distribuidoras, la maquinaria textil y entre otros componentes, incluso también en los sistemas robóticos. Como segunda opción tenemos la hidráulica móvil. Esta viene a ser denominada en los tractores, en los sistemas de irrigación, en los equipos de movimientos de tierra, en el sector agrícola más utilizado, en la manipulación de materiales, vehículos comerciales, en los equipos de perforación de túneles, ferroviario también, en la maquinaria de construcción y equipos de perforación, y entre otros. Como tercera opción tenemos los automóviles. Se utilizan también principalmente en los frenos, también en los amortiguadores, en los sistemas de dirección, en la protección contra el viento, en la elevación y limpieza. Tenemos la aplicación en las marinas, cubre principalmente los buques de la navegación oceánica y los barcos de pesca. Tenemos también en los equipos aeroespaciales. Se dice que aquí existen equipos y sistemas utilizados para el control del timón, los trenes de aterrizaje, los frenos también, el control de vuelos y transmisiones.
Generalmente se utilizan en lo que son los aviones, los cohetes y naves espaciales. Aquí tenemos de forma gráfica cada una de las aplicaciones, como los tractores, que se accionan mediante su palanca. Por lo general hemos visto al momento que transportan tierra u otros elementos. Tenemos también los de carga y los de... Ya bueno, el tema en sí que nos aplica a nosotros es acerca de los cálculos y fórmulas que generalmente se utilizan aquí en la hidráulica. Tenemos muchos aspectos acerca de la velocidad con la que avanza, el retroceso, las revoluciones por minuto y entre otros componentes, pero hemos puesto aquí las principales. Tenemos el cálculo del cilindro hidráulico. Fe se denomina como la fuerza desarrollada en el cilindro, está en kilonewtons. En D minúsculas es el diámetro del émbolo que discurre en el interior del cilindro, se lo da en milímetros frecuentemente. El DV es el diámetro exterior del vástago que discurre en el interior del cilindro en milímetros. La P se la denomina como la presión. Se la denomina también en bar. Y aquí tenemos, por ejemplo, la B. Es el cilindro o volumen acerca de una carrera, o sea, lo que transcurre. Está denominada en milímetros al cubo. El D igual, ya lo había dicho. La L que vendría a ser la longitud de la carrera del vástago, denominada en milímetros. Y de aquí el T, que es el tiempo transcurrido en segundos. Todas estas fórmulas de aquí son indispensables al momento, por ejemplo, como la velocidad, el volumen que ha transcurrido durante un tiempo. Tenemos también los cálculos para las tuberías. En el fluido existen conductos en su interior relacionados al caudal, que se la denomina con la letra Q. Que existe, igual como es un diámetro, también existe lo que es el área. También ya lo hemos aprendido anteriormente. También tenemos aquí las tuberías de impulsión, que existen algunos componentes, como por ejemplo, de 50 bar existe la presión de trabajo de 4 metros sobre segundos. De 100 bar la presión de trabajo viene a ser de 4,5 metros sobre segundos. De 150 bar la presión viene a ser de 5 metros sobre segundos hasta 200 bar de presión de trabajo de 5,5 metros sobre segundo. Y en sí las tuberías de aspiración viene a ser menor, o sea 1,5 metros sobre segundos, y las tuberías de retorno a 2 metros sobre segundos. Tenemos los cálculos acerca de la geometría, de la altura geométrica total, denominada con la letra HT. Tenemos dos, las de altura de aspiración y de impulsión. Las de aspiración es la altura de la geometría medida desde el nivel mínimo de líquido al eje de la bomba, mientras que la de impulsión viene a ser desde el eje de la bomba al nivel máximo de la elevación. Se la denomina con la siguiente fórmula, que es HT es igual a HA de aspiración y HI de impulsión. El cálculo de la pérdida de carga o presión viene a ser con las siguientes siglas: delta P, que es el valor de la pérdida de carga o de presión medida según la altura manométrica y expresada en metros de la columna. Tenemos la longitud, el diámetro, la velocidad del fluido, la aceleración de la gravedad denominada con la letra G, y F, que viene a ser el factor de fricción. Debemos tomar en cuenta que deben estar en las unidades de metros por segundo, y en la gravedad igual viene a ser una constante, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, como primer ejemplo tenemos el siguiente. Se dice, se mueve un cilindro de simple efecto con un fluido. El diámetro del pistón es de 75 milímetros y el diámetro del vástago es de 20 milímetros.
La presión de trabajo aquí es de 6 por 10 a la quinta pascales. Quiere decir que un pascal es igual a 1 newton por metro al cuadrado. La resistencia viene a ser de 60 newtons. Su diámetro es de 90%. Y lo que nos pide calcular aquí es la fuerza teórica del cilindro entregada a su carrera de avance. También nos pide la fórmula, la fuerza real o efectiva del cilindro. Primero, para calcular la fuerza teórica debemos tener en cuenta ciertos parámetros, como por ejemplo, S viene a ser la superficie del émbolo, y P, que siempre se le denomina como la presión, que ya lo había dicho anteriormente. En la superficie del émbolo debemos determinarla por la siguiente fórmula. Bueno, es un cálculo, sí es largo para descomponer, pero aquí ya está resumida. Entonces viene a ser pi. Los 0,075 es de una transformación que les había dicho anteriormente, que es en metros al cuadrado. El 4 que viene a ser una constante y multiplicado por la presión de trabajo que está aquí. No sé si puedo utilizar el puntero. Bueno, aquí está, este de aquí. Ya. Bueno, entonces sí, en sí, realizando los cálculos, nos da como resultado este, que nos da en newtons. Y bueno, ya se dice que como solución tenemos el diámetro del vástago, sobra porque es de simple efecto. Tenemos después que calcular la fuerza real o efectiva del cilindro. Para la fuerza real tenemos una fórmula más simple que viene a ser la fuerza teórica menos la fuerza del muelle. Entonces tenemos aquí, ahí está N que me había olvidado. Esta de aquí. Bueno, la N viene a ser el 0,9 de una constante y la fuerza teórica que lo había sacado anteriormente del ítem anterior y de los 60 newton que nos había dado aquí. De la segunda. Por si acaso la N es el coeficiente de rendimiento, ¿no? Ya. Sí, perdón, no me había acordado. Ya, y como resultado de esto tenemos el siguiente. Igual en newtons. Ya, bueno, tenemos un segundo ejercicio para determinar la fuerza teórica que desarrolla un cilindro en 50 milímetros de diámetro en una presión de 6 bar. Ya, de 6 bar, dependiendo de su función, identifíquelo. Y como opción, como ítem B, nos pide identificar los 4 dispositivos de válvulas hidráulicas que existen. El primero sería la fuerza de avance. La P ya les había dicho que es la presión, la S es la superficie del émbolo. Aquí la P igual viene a ser una constante y aquí ingresa otra nueva fórmula, que viene a ser pi por el diámetro al cuadrado dividido para 4. En sí comenzamos a reemplazar, si es que en el caso de que haya que transformar alguno de los datos, simplemente se lo hace para poder tener un resultado y no después otra vez tener que transformar. Bueno, en sí reemplazamos lo que es la presión de los 6 kiloponios centímetros cuadrados y la fórmula siguiente que sería pi por 5 al cuadrado dividido para 4 centímetros cuadrados. Y como resultado nos va a dar 117,81 kiloponios. Entre las válvulas se las había determinado anteriormente, igual los habían expuesto mis compañeros, los cuales tuvimos algunas que existen, las válvulas distribuidoras, los de bloqueo, las reguladoras de caudal, de presión, las reductoras de presión, las limitadoras de presión y de secuencia, las cuales cada una se compone con sus diferentes características que igualmente se les había dicho antes. Ya bueno, como recomendación de este tema acerca de la hidráulica y sus elementos, primero es tener un conocimiento más claro acerca de todos sus componentes, como las válvulas y entre otros componentes, la simbología correcta de qué es cada una de ellas que se utilizan en el programa del FluentSim. Ya. Después tenemos que verificar que existe un buen contenido y un buen funcionamiento del programa que vayamos a utilizar, en este caso el FluentSim.
Para concluir, tenemos que los equipos hidráulicos se utilizan con mayor frecuencia para levantar o mover cargas pesadas, ya que son de bajo costo, pero pueden generar mucha energía. Bueno, determinando que la hidráulica es muy simple y tiene varios años de antigüedad por su buen funcionamiento. O sea, obviamente en la actualidad ha tenido un desenvolvimiento. Debemos también tener un conocimiento práctico de la hidráulica que nos ayuda a entender de mejor manera un lugar de trabajo moderno, siendo más eficiente, productivo y seguro. Y aquí tenemos las fuentes bibliográficas. Eso sería por nuestra parte, Inge. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o algo. ¿Nadie tiene preguntas? Ya, yo sí tengo dos preguntas para cualquiera de los tres. Les sigo compartiendo la pantalla, Inge. No, no es necesario. A ver, jóvenes, para cualquiera de los tres. Es una pregunta sencilla nada más. El sistema hidráulico, mejor dicho, los actuadores que utilizamos en neumática, ¿podemos utilizarle en hidráulica? Actuadores. No le De escuché, hecho, señorita. Singe. De hecho, Singe, porque sí existen actuadores en el programa del FreeSim. No, Pero me está incorrecto. preguntando si existen actuadores. Y si existen. No. Yo le estoy diciendo, podemos utilizarle los actuadores de neumática en hidráulica. Ah, Eso le pero. dije. Ah, entonces no. Es que pensé que me había dicho si existen actuadores. No. Bueno, sí, simplemente me escuchó mal nomás, pero yo les pregunté para cualquiera de ustedes, les dije, ¿podemos utilizar los actuadores de neumática en hidráulica? No, porque casi no existen los mismos. O son de diferente función. Correcto. Es diferente funcionalidad, ¿no? Lo que es neumática es netamente aire. Y como ven, incluso ahí en las fórmulas que ya expusieron, nosotros lo que medimos en neumáticas son en pascales, ¿sí? En pascales simplemente. Y lo que vemos acá en hidráulica es ya lo que vemos: volumen, densidad, vemos ya sección del área, el coeficiente de rendimiento. Sí, es muy diferente lo que es la parte neumática con la parte hidráulica. Sí, e incluso en el Fluid Sim no podemos utilizar lo que es la parte o los elementos de neumática en la parte de hidráulica, porque tienen diferente funcionalidad. Muy bien. Ahí viene otra pregunta. ¿Qué sucede cuando ingresa o cuando se les acaba la parte del fluido o no se da cuenta el cliente que existe fuga de aceite y le está trabajando? ¿Qué sucede cuando ingresa aire a la tubería? No es de lo que existe una avería, Inge. Mandé. No es de lo que existe una avería. O sea, como algo que se fuga, algo así. Ya, o sea, en sí existe la avería, pero en la parte hidráulica, ¿qué sucede cuando ingresa aire en la parte de la funcionalidad? No es como que comienza un burbujeo o algo así. Mm, puede ser, pero algo más concreto. Ya.
Verán, es lo mismo que sucede en la parte neumática. ¿Qué sucede cuando ingresa aire? O cuando o cuando el tanque, el compresor tiene agua. ¿Qué es lo que sucede? Comienza esa agua a circular, ¿por qué? Por la tubería. ¿Y qué es lo que pasa en la tubería o en las válvulas? Comienza a dar fallos. Sí, comienza a ver lo que es la parte de justamente lo que usted dice, un burbujeo. Sí, comienza a dar fallos porque es netamente por ahí, en parte neumática, tiene que fluir, es aire, más no agua. Porque al momento de que fluye agua, comienza a dar o comienza a taparse los conductos de la parte neumática. Es lo mismo que sucede, es lo mismo que sucede en la parte hidráulica. Sí, cuando existe aire dentro de la tubería y como la tubería o el circuito hidráulico, como vieron, da mucha presión. Sí, esta ejerce más presión que la neumática, entonces lo que sucede es que exista pérdidas de presión. Sí, por eso comienza a dar los fallos de pérdidas de presión. ¿Por qué? Porque existe en la mitad del fluido, sí, en la mitad del fluido existe burbujas de aire y comienza a dar las pérdidas de presión. Es lo mismo que sucede también ahí en la parte neumática. En la parte neumática comienza a circular el agua y ¿qué es lo que sucede? Comienza a dar fallos. Específicamente no van a tener pérdidas de presión, pero sí van a tener taponamientos de conductos. Sí, justamente en el inicio lo que decían, en caso de basura, virutas, todo eso. Entonces, en los conductos, de igual manera, si es que existe algunas partículas que no son, que no es fluido, ¿qué va a suceder? Taponamiento tanto en la parte neumática como en la parte hidráulica. Sí, eso es lo que sucede cuando cuando existe aire en la parte del fluido. Comienza a haber las pérdidas de presión. Ya, listo, jóvenes. De pronto, dudas, inquietudes que tengan adicionales a la exposición. Ya. Un claro ejemplo, también ustedes hablaron en la parte neumática, perdón, ustedes hablaron de la parte hidráulica que también el uso es en los automóviles, en el freno, ¿no es cierto? Me parece que es usted mismo, señorita Emily. Hablaron de lo que la utilización es en la parte automotriz, en el freno. ¿Qué sucede cuando existe aire en el fluido del freno? No existe una buena presión por parte del fluido. ¿Y qué es lo que sucede? El freno se va al fondo, ¿no es cierto? Y el automóvil, ¿qué es lo que hace? Simplemente no frena. El automóvil sigue yéndose. ¿Por qué? Porque hay aire en el fluido. Eso es un claro ejemplo. No sé si de pronto los que utilizan el vehículo se podrán dar un poco más cuenta en esa parte, o de pronto habrán escuchado al mecánico de decir en el freno tengo que sangrarle porque hay aire. Esa es la cuestión, porque a veces en la parte automotriz lo que hacen es el cambio de los sellos, y obviamente ahí ingresa aire, y eso tienen que, la palabra está mal dicha, sangrar. Lo que sería lo conveniente sería sacar el aire que está intermedio del fluido, porque como ven,
no debe haber interferencia, nada de aire, el fluido debe circular con constante presión para que exista